Saludos amigos, estamos de regreso con otro video review sobre uno de los kits que prontamente van a ser reeditados por Bandai. Y como ven, esta vez se trata del Blau, la máquina Centraedi, que es conducida por el chico malo de la serie. No, él, por él. No, esto no viene con el kit por si acaso, esto es algo que yo he armado aparte. Como pueden ver aquí junto al box art es prácticamente igual, no tiene casi nada de diferencia, lo han hecho prácticamente igual a como era la ilustración de las cajas. Bueno, este kit es también articulable, no piensen que solamente se arma y queda así, no es igual que los high metal modernos, pero tiene su articulación, puede girar. El cañón se mueve, los brazos tienen varios puntos de articulación, varios. Se puede posar bastante bien. Las piernas tienen articulación también aquí en la unión, se articula también su rodilla inversa y también los pies. Los pies también, para ayudar mejor en la posabilidad cuando uno desea ponerlo no bien estable. Es bastante estable, no se cae fácilmente. Al armarlo para ayudar en la posabilidad pueden usar pesos por dentro de las piernas, cosas pesadas, por ejemplo pueden ser tornillos, todos. En el caso de yo le he puesto tornillos mezclados con masilla aquí en la parte baja de las piernas para que tenga un poco más de peso hacia abajo y sea todavía más estable. Pero lo que me falta hacer, por ejemplo, es ponerle aquí los pies que son huecos. Voy a ponerle también otros pesos acá, cubrir todo esto con masilla y luego pintar para que quede cubierto, y así va a tener todavía más estabilidad. El kit no se cae, no es que se caiga esto, pero siempre es bueno que esté más estable de abajo para que con cualquier movimiento o vibración no se pueda caer. Ahora, este kit 1 en 100 no puede destapar aquí la cabina, pero había un kit 1 en 72, era aproximadamente de ese tamaño, que sí tenía esta posibilidad de abrir la cabina, la destapaba. Lamentablemente ese kit 1 en 72 no ha sido reeditado de nuevo. El que siempre ha salido de cuando en cuando ha sido el 1 en 100. Ahora déjenme mostrarles lo que viene dentro de la caja. Bueno, ya he usado casi todo, he usado todas las piezas, mejor dicho, los decals también, pero aquí está el folleto de instrucciones, que tiene una muy buena foto que sirve de guía para la pintura, para poner los decals también. Aquí hay un arte, no es igual al de la caja, es distinto, es un muy buen arte también. Las indicaciones para poner los decals, las instrucciones para el armado, que tampoco es tan complicado. Como ven, son solo 3 runners. En 3 runners vienen todas las piezas. No es complicado de armar. Donde sí hay cierta complicación es al momento de pintar, porque algunas partes, como vienen como una sola pieza, hay que enmascarar para que no se sobrepase la pintura. Bueno, como lo pinté yo, aquí lo ven, lo pinté usando estas latas que ven aquí. Lamentablemente no dispongo en este momento de aerógrafo. Cuando estaba por comprar uno nuevo, vino la cuarentena y se cerraron las fronteras, así que no pude comprarlo. Así que he podido hacerlo con latas de pintura y enmascarando. No he usado color blanco, casi no suelo usar color blanco. El color del fondo es silver gray, es un gris muy claro.
y que deja un muy buen efecto. El acabado es muy bueno, como ven, de la pintura. Y claro, cuando después de pintar, que todo sea, que tenga los decals y todo, ya saben, siempre una laca mate, ya sea en este caso que tengo aquí en spray o si no con aerógrafo, pero siempre se debe poner laca al final para proteger la pintura y proteger también los mismos decals. Tengo aquí un Camgin que está hecho en 3D y pintado, yo lo he pintado, que uso para ponerlo junto al Glauk, aunque la escala no está del todo bien, porque hay un asunto con los kits Bandai, y es que las escalas de todas las maquinarias entre ellas están un poco no tan precisas. Por ejemplo, este es 1 en 100, pero es un poco más pequeño de lo que debería ser el 1 en 100. En realidad el que queda más como 1 en 100 es el 1 en 72, que es de ese tamaño. Este está más cerca de lo que sería verdaderamente un 1 en 100 con respecto a sus kits de Valkyries o de Destroyed. Estos sí están en un 1 en 100 como debe ser, pero todos los Entradis, ya sea en este caso el Blau, el Revolt, las armaduras, los Yadel y el Quedlun Rao son en 1 en 144 explícitamente, pero este de aquí también la verdad parece que fuera 1 en 144. No es exactamente la escala que debería, pero creo que se compensa porque el kit está bien hecho, tiene bastantes detalles y lamentablemente pues hasta el momento no se ha reeditado el kit 1.72, que actualmente solo lo pueden conseguir por eBay y está bastante caro. El precio de este kit debe estar online, debe estar aproximadamente unos $16, $10. En cambio el kit 1.72 pasa de $100, 120, 150 tal vez, de repente hasta más, dependiendo del vendedor. Es bastante relativo eso. Así que este será una muy buena opción a un precio asequible, a un precio, su precio original, o sea, no es un sobreprecio, porque es el precio original al que siempre estuvo este kit. Ya saben, tienen una muy buena opción para poder aumentar su colección de model kits, ya sea de model kit o solamente de figuras 1 en 100, ¿no? Porque todo esto sirve para ir aumentando los displays, ¿no? Porque lamentablemente en otras escalas no hay kits de los adversarios, no hay kits centrales. La mayoría de escalas grandes, 1.72, 1.60, son 1.48, todas son solamente con kits de BFs, de puros Valkyries. Pero sin embargo en la 1 en 100 sí encuentras kits de los adversarios. Bueno, 1 en 100, 1 en 144, pero van más o menos por ahí. Entonces eso tiene unas ventajas, de que aparte de que no ocupa tanto espacio coleccionar kits en 1 en 100, uno puede tener una vitrina con varios ahí armando un display y no es un espacio demasiado grande, que si uno tuviera unos kits más grandes, no puros 1.72 o 1.48, ya uno se queda sin espacio. Como pueden ver, es un muy buen kit con bastante detalle, es bastante fiel al diseño original del estudio NUE. Y eso sí, algo que quisiera aclarar, porque hay varios que me han estado preguntando, es que estos kits no vienen en colores, vienen, en el caso de este viene todo en blanco y plomo, pero la mayoría se tiene que pintar. Incluso el color plomo que viene en lo que es las piernas y los brazos, es bueno siempre mejor ponerle pintura, porque la textura en sí del plástico no queda tan bien si uno pinta lo demás y deja sin pintar las partes plomas, por ejemplo, no se verían parejas, se vería raro. En cambio con la pintura siempre queda mucho mejor, el efecto es mucho más realista para todo. Uno puede poner mejor los decals, hacer mejor el weathering, porque hacer weathering sobre plástico solo no resulta tan bien. En cambio hacer weathering sobre pintura el resultado es muchísimo mejor. Aquí tampoco he hecho weathering, solamente paneleado, uno que otro sombreado, no he hecho nada elaborado.
algo que tal vez haga después. En este momento estoy más interesado en armar más kits. De repente más adelante, en un tutorial que sea solo de weathering, puedo coger uno de los kits que ya tengo armados y solamente me dedico a mostrar cómo les voy haciendo weathering poco a poco. Con este kit sí les digo que deben tener mucho cuidado, por favor, mucho cuidado con estos cañones pequeños, con la antena, que son piezas muy delicadas. Manéjenlas con mucho cuidado. Si se les rompe, van a estar en apuros, van a tener que estar buscando luego otras cosas con que reemplazarlas, porque va a ser muy difícil pegarlas de nuevo, no se pueden reparar, son muy delgadas. El superglue no funciona aquí. Tal vez lo que les podría funcionar sería el cemento tamilla, que funde el plástico y lo vuelve a unir, pero cabe la posibilidad de que, como son unas piezas rectas tan delgadas, queden un poco torcidas y es un problema. Si se les llega a romper, van a tener que reemplazarlo con otras cosas, con pequeñas varitas de metal, ver cómo hacer para reemplazarlo. Así que por favor tengan mucho cuidado con esas partes. De ser posible, ensámblenlas al final, cuando ya tienen armado todo. Los decals también, aplicar los decals es algo con lo que tienen que tener cuidado. De preferencia no usen agua fría, sino usen agua tibia, porque con eso el decal queda un poco más suave y tiene menos posibilidad de romperse. Estos tiene decals que son muy fáciles de romperse, estos que son largos. Así que tienen que ponerlos con mucho cuidado, También pueden usar, por supuesto, el ablandador de decals, ¿no? El decal softener, que bueno, yo estoy usando el de la marca Vallejo, pero si ustedes consiguen otra marca con el que puedan conseguirlo más fácilmente, pues mejor. Porque sí, ¿para qué sirve eso? Para, por ejemplo, cuando los decals a veces van sobre sitios que tienen surcos de paneles. Entonces cuando le ponen el softener, el decal se mete dentro del surco, o sea, queda al nivel rugoso que pueda tener la superficie. En cambio, si no lo hacen, lo que va a pasar es que el decal puede quedar encima y el surco queda abajo, y ahí es una posibilidad de que el decal se rompa una vez que se haya secado. No pierdan este kit, ya que va a ser reeditado otra vez. Yo lamentablemente la reedición anterior también fue más o menos a principios del año pasado, pero antes de eso hubo bastantes años en que no había. Entonces yo no me enteré a tiempo cuando iba a salir la reedición anterior y compré uno de eBay. Por suerte no fue tan caro, me salió aproximadamente $40 comparado con los 10 o 15 que van a estar ahora que sale la reedición. Así que, como ven, siempre es bueno estar al tanto de las reediciones, porque en las reediciones uno va a conseguir el precio que realmente debería ser originalmente. Si no, bueno, ya saben, cuando se acaba no queda de otra más que buscar la reventa, y en la reventa siempre es más, uno tiene que ir buscando, porque incluso vi reventas de este kit en esas épocas antes de que saliera la reedición, que estaba $100 o más de $100. Yo no llegué a pagar eso, me parecía demasiado, pero cuando encontré uno de 40, pues compré el de 40. Por lo pronto, esto es todo. Ya saben, estén al tanto de los videos, suscríbanse ahí en mi cara, o suscríbanse también aquí abajo. Si se suscriben, es la única forma como van a saber en qué momento sale el video y en qué momento pueden ya verlo. Bueno, me despido, espero que les vaya bien. Despídanse de Camjin y nos vemos en el próximo video.